No quiero empezar todavía a hablar de la materia energética a nivel profunda sin dejar de expresarme sobre la Cumbre Iberoamericana de Naciones, que es fundamental reflexionar sobre esta cumbre. Esta cumbre es la que se acaba de realizar la semana anterior en esta ciudad, es la número 29. Son 29 cumbres que se han realizado a lo largo de la historia y esta era la primera vez que se realizaba en el Ecuador. Era una gran oportunidad para poner al Ecuador en la mirada del mundo, para poner a Cuenca, a Azuay en la mirada del mundo, para posicionar esta maravillosa ciudad en el mundo. Esta cumbre está integrada por 22 países, 3 países europeos y 19 países latinoamericanos. De los 19 países latinoamericanos que integran esta cumbre, vino un solo país, el país anfitrión, obviamente, la sede. Es decir, ningún país latinoamericano asistió, 0 asistencia de Latinoamérica, ausencia absoluta de las representaciones latinoamericanas en esta cumbre. Un fracaso absoluto de un gobierno improvisado y de la mala gestión en la política internacional del candidato de Carondelet. Esta era la oportunidad histórica para poner al Ecuador en la mirada del mundo de manera positiva con tanta mala noticia, para que venga incluso la inversión extranjera. Pero los resultados fueron nefastos. Ecuador, con esta inasistencia de los países latinoamericanos, solamente confirma el aislamiento de la comunidad internacional. ¿Que se da por qué? Porque tenemos un gobierno improvisado con el candidato de Carondelet que insultó y habló mal de varios representantes de gobierno, de varios presidentes a nivel latinoamericano, que violó el derecho internacional, los tratados, las convenciones, que invadió una sede diplomática, que eso le ocasionó el repudio y el rechazo del mundo entero, y que hoy lo hemos palpado con el rechazo de todos los países latinoamericanos, y así Ecuador queda aislada de la comunidad internacional y siendo una noticia negativa en el mundo. Esto con las consecuencias económicas que trae el que no haya asistido los jefes de Estado a Cuenca, a Azuay, al Ecuador. Una oportunidad histórica para dinamizar la economía que está tan golpeada. Esas son las consecuencias de quien se dijo valiente al romper el derecho internacional, al invadir una sede, el aislamiento y el repudio de Latinoamérica. 0 asistencia de presidentes. Y es la primera vez que se cierra la Cumbre Iberoamericana de Naciones sin la declaratoria final. Todas las cumbres se cierran con una declaratoria final. ¿Qué es la declaratoria final? Es el acuerdo de los países sobre lo que van a trabajar, sobre qué van a hacer por el desarrollo de nuestras naciones. Pues bien, no se dio la declaratoria final, no hubo acuerdos, no hubo hoja de ruta para trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente no asistieron los presidentes. Esas son las consecuencias de la improvisación de un gobierno que está más preocupado en riñas y no en reactivar la economía y posicionar al Ecuador como este país maravilloso, con tanta riqueza que somos. Y la historia no miente, los hechos no mienten, y estamos viviendo la peor crisis eléctrica y económica de la historia del Ecuador. Nos prometieron un Ecuador y nos han devuelto a lo peor del pasado. Nos prometieron luz y tenemos apagones, empresas quebradas, barcazas que drenan los fondos de una economía ya golpeada y están matando a nuestro país y a nuestra gente. Y es por ello que hoy, junto con un equipo técnico, profesional y conocedor, hemos elaborado un plan que se denomina Genera, que ya les voy a explicar más adelante, pero que es un plan que va con propuestas a corto, mediano y largo plazo para devolver la soberanía energética a nuestro país, reactivar la economía y volvernos un país nuevamente con producción y empleo. Y voy a empezar por un diagnóstico que es fundamental en este momento, ya que muchos hablan de que tenemos apagones de 14 y 24 horas porque no hay lluvias. No, señores, esa no es la realidad del Ecuador. La capacidad instalada, la capacidad energética instalada del Ecuador es de 8.254 megavatios. El consumo de los ecuatorianos va en torno a los 4.000 megavatios, es decir, la mitad de la capacidad instalada. Pero que además estamos ahora mismo produciendo entre 2.000 y 3.000 megavatios. Es importante también aquí
describirles lo que estoy diciéndoles, en qué se sustenta. Generación hidroeléctrica son 5.152 megavatios en hidroeléctricas, pero en termoeléctricas tenemos 2.859 megavatios en termoeléctricas. En termoeléctricas como biomasa y biogás, 143 megavatios. En eólica, 71 megavatios. En fotovoltaica, 7 megavatios. Es decir, si tuviéramos funcionando la capacidad instalada en termoeléctricas, eólicas y fotovoltaicas, no tendríamos apagones. Y el problema se da porque no está funcionando la capacidad instalada. En 2 meses de apagones, según las cámaras de industria y comercio, hemos tenido una pérdida de aproximadamente 7.500 millones de dólares y riesgo de 1.300.000 puestos de empleo, trabajo que se pierde. ¿A qué equivalen esos 7.500 millones de dólares de pérdida? Porque dicho así, se puede interpretar de cualquier manera. Esos 7.500 millones que hemos perdido en 2 meses de apagones equivalen a que hubiéramos podido construir cerca de 300.000 viviendas dignas a un costo de 25.000 cada una. 150 hospitales modernos a un costo de 50 millones cada uno. O 3.000 escuelas equipadas a un costo de 2.5 millones cada una. ¿Qué es lo que vemos en nuestro país? Que lo que tenemos, lo que ha ocasionado este gobierno es 7 plagas. Oscuridad absoluta, muerte por inseguridad y violencia, pobreza, hambre, desempleo, falta de salud y corrupción desenfrenada. 7 plagas. Por eso presentamos este plan. Genera, que significa la generación de energía eléctrica, aprovechar toda la capacidad que tiene el Ecuador para generar energía, tanto eólica, fotovoltaica, hídrica, con el apoyo del sector privado, en alianzas público-privadas también. Energías renovables, limpias, no contaminantes, amigables con el medio ambiente, nueva estructura e inversión, donde interviene también la empresa privada, entrega segura, crecimiento económico y 0 desperdicios. Hay que optimizar nuestros recursos. Renovación, transmisión eficiente y transformación digital, es decir, modernizar el sistema energético. Acceso para todos, democratizar y dar autonomía energética en donde se incluye la generación desde las familias, que ya se los explico más adelante. Y vamos a empezar por la primera fase, que ponemos a disposición del gobierno este plan que hemos elaborado para que lo implemente de manera inmediata y se dé una solución efectiva y técnica. La primera fase es de 1 a 3 meses, es hora de recuperar la luz. Lo primero, la institucionalidad y la tecnicidad del Estado. Se debe crear el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para que tenga la autonomía de manejar de forma técnica y eficiente todo el sector eléctrico y devolver a esta ciudad, a esta provincia, la SELEC, que es un derecho de Azuay y de los azuayos. Es aquí donde se produce gran parte de la energía que va al país. Por eso aquí debe estar la SELEC. Y llamamos al gobierno a que dé marcha atrás y devuelva la SELEC a Azuay. Y por favor, que dejen de improvisar y que formen equipos técnicos que solucionen problemas, pero que también los dejen trabajar. Recuperar el parque termoeléctrico, como les mencionaba, tenemos un parque termoeléctrico, una capacidad instalada que no está siendo utilizada de forma eficiente y que muchos están detenidos. Y aquí podemos obtener, si se pone a funcionar, Termoesmeraldas 2, que tiene una capacidad instalada de 96 megavatios. Central Quevedo en Los Ríos, 102 megavatios. Givino Verde en Sucumbíos, 44 megavatios. Central Santa Elena 2 y 3, con 103 megavatios. Central Jaramijó en Manabí, 114 megavatios. Huangopolo 2 en Pichincha, 50 megavatios. Aquí tenemos 500 megavatios que si el gobierno los pone a funcionar ya, porque es una capacidad instalada que tenemos, podríamos dar solución a los problemas de electricidad que tenemos hoy. Y para que tomen en cuenta de qué estoy hablando, esto es más de lo que estamos hoy día suplicándole a Colombia que nos venda.
Colombia nos está vendiendo 420 megavatios y nosotros tenemos capacidad instalada por 500 megavatios que no se está utilizando y que con una inversión de 300 millones de dólares la podríamos poner ya a funcionar. 300 millones de dólares es menos de lo que vamos a pagar por la barcaza que supuestamente nos va a entregar 100 megavatios y no está funcionando. El control de pérdidas es importante porque el Ecuador, por fallas técnicas y falta de control, pierde cerca del 20% de la capacidad eléctrica que tenemos. De lo que generamos, estamos perdiendo cerca de 1000 megavatios. Con los controles adecuados y mejorando el manejo, allí podemos recuperar 300 megavatios. Un programa de red solar familiar. Esto implica créditos verdes a tasas preferenciales para los hogares, incluir a los hogares en el proyecto de generación eléctrica. ¿Cómo? A través de la adquisición de paneles solares que se pueden implementar en sus domicilios, que se integran a la red eléctrica nacional y que su consumo se descuenta de eso que está generando cada hogar y lo que sobra va al sistema conectado nacional. Y así garantizamos también soberanía energética y lo hacemos incluyendo a las familias. Quinto, de manera inmediata empezar a hacer los procesos de licitación para la implementación de proyectos por 600 megavatios. Esto con un costo de 700 millones de dólares, que ya más adelante les explico las fuentes de financiamiento. Y primero las familias ecuatorianas, nuestro derecho a la energía. Y por eso me voy a referir a los proyectos mineros que fueron adjudicados los contratos con la condición de que generen su propia energía eléctrica. Proyectos mineros que están conectados a la red nacional, cuando esa no fue lo que se pactó en el contrato, y que además pagan una tarifa por debajo del valor real. Pues si ellos no cumplen con el contrato, que sepan que serán desconectados de la red nacional, primero nuestra familia, y nuestros negocios y nuestras empresas, primero Ecuador. Con esto acabamos esta primera fase. Y como ustedes ven, estas acciones que acabo de mencionar son acciones que se podían haber hecho en 3 meses. Es decir, este gobierno las pudo haber ejecutado hasta el mes de marzo, las pudo haber ejecutado en este año de gobierno, pero le ha faltado la voluntad y la capacidad. La segunda fase, acciones a mediano plazo de 3 a 9 meses. Y aquí empezamos por una gran propuesta para trabajar junto con los gobiernos locales. Se debe acabar esta manipulación macabra desde el gobierno central, en donde se presiona o se aísla a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales. Si no estás conmigo, no te doy presupuesto, no te apoyo, y a quien terminan afectando es a sus ciudadanos. Por lo tanto, proponemos trabajar con los gobiernos locales, con las prefecturas, con las alcaldías, y empezar un proceso para cambiar todo el alumbrado público a tecnología solar LED. Así se pueden ir desconectando del sistema energético nacional y podríamos ahorrar 200 megavatios. Energía renovable, en donde se puede obtener a través de alianzas público-privadas con la participación del sector privado, 300 megavatios en proyectos fotovoltaicos y 150 megavatios en generación eólica. Aprovechar la energía solar y aprovechar la fuerza del viento. Apagar los mecheros de la Amazonía y utilizar su energía. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordena apagar 486 mecheros aproximadamente que estaban hasta el mes de julio de 2024. Estos mecheros contaminan el medio ambiente y afectan en la salud de las poblaciones aledañas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar esa energía para que el sector petrolero se abastezca de la energía que se genera a través de estos mecheros y no contaminar más ni utilizar diésel, quemando también diésel para generar energía eléctrica. Recuperar motores. Tenemos otro proyecto como Termogas Machala, que fue concebido para generar 300 megavatios, que tiene un ciclo combinado que usa diésel y gas, y que actualmente no se lo ha puesto a funcionar en su total capacidad, y aquí está funcionando únicamente con diésel, y lo vamos a poner a funcionar también con gas,
Y aquí podemos obtener 110 megavatios más. Es decir, con todo lo que les estoy indicando, Ecuador tiene todo para ser un país como lo fuimos. El quinto, entre los 5 primeros países con soberanía energética y volver a vender electricidad. Medidores inteligentes también, para evitar desperdicios. Hay que reducir las pérdidas y gestionar bien el sistema de transmisión eléctrica que va a los hogares. De manera eficiente, con medidores inteligentes, así también los hogares van a pagar lo correcto y lo justo, lo que han consumido. Y la tercera fase, que ya es acciones a largo plazo, acciones que van de 9 meses a 4 años. Esta fase es clave para consolidar nuestra soberanía, seguridad y sostenibilidad energética. Y vamos a empezar por lo primero, cumplir el Plan Maestro de Electricidad. Plan Maestro donde está contemplado qué obras tienes que hacer según el incremento del consumo de energía eléctrica. El Ecuador incrementa un 5% anual el consumo de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que tú por lo menos debes generar proyectos que cubran ese incremento de consumo de energía. Y eso debe estar contemplado en el Plan Maestro de Electricidad que debe cumplirse. Plan que no se cumplió en estos 7 años. Y aquí, junto con la empresa privada, ejecutar el proyecto Villonaco 3, Termogas Machala 3 y Masardudas. Y en hidroeléctricas, Cardenillo, con cerca de 600 megavatios, y Santiago, con 2.400 megavatios. Para poder hacer y cumplir todo esto, y que además, como ustedes ven, podríamos tener soberanía energética y vender esa energía y tener más recursos para las obras que necesitamos, para carreteras, para hospitales, para medicinas, para créditos productivos, para reactivar la economía, es necesario también hacer una red adecuada de conexión con otros países, tanto para la compra como para la venta. Con Chile, con Colombia, con Perú, mejorar nuestra conexión a través también de las relaciones en la comunidad andina, la comunidad andina. Todos los países nos podemos integrar mejorando nuestras conexiones. Esto tiene un costo aproximado de 189 millones de dólares que se lo puede hacer con financiamiento del Banco Europeo. Y allí vienen las fuentes de financiamiento en donde se puede mejorar la conexión con los demás países. Liberar a los GATS para que puedan ellos también producir energía y en alianzas público-privadas puedan construir diferentes proyectos que lleven a dar soberanía energética a sus comunidades, a sus ciudades. Los créditos a través de la Corporación Andina de Fomento, hay créditos específicos para las redes de distribución eléctrica, para el sector acuícola y la población rural. Esos créditos están allí. Solamente hace falta voluntad para acceder a ellos y el plan para ejecutarlos. Cerca de 200 millones de dólares que tendríamos para llevar al sector acuícola y a las comunidades rurales energía eléctrica. Talento humano, esto es fundamental. El talento humano. En esta provincia tenemos grandes técnicos en materia eléctrica y les hago un llamado a todos a integrarse en este equipo de trabajo. Estamos buscando los mejores hombres y mujeres, los mejores técnicos, en un gobierno de puertas abiertas, para que se integren a recuperar este país, a recuperar nuestra soberanía energética, y qué mejor que sean técnicos azuayos. Pero para esto también se deben buscar los mejores perfiles en donde no exista conflictos de interés y en donde se garantice que las decisiones serán en beneficio de los ecuatorianos. Y algo que todos sabemos, el reparto, que pare el reparto de nuestro sector energético, de nuestras empresas públicas, para así garantizar que la toma de decisiones sean las mejores para los ecuatorianos. La transición energética, fundamental, ir hacia la electromovilidad. Una vez que tengamos todo esto funcionando, ir hacia esa transición en donde tengamos buses eléctricos, incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos y avanzar hacia la producción también de hidrógeno verde. Esto con el impulso privado, la inversión pública-privada va a ser fundamental para el desarrollo del país. Todos arrimando el hombro para sacar adelante Ecuador. El plan de financiamiento
Ahí, como les mencionaba, la Corporación Andina de Fomento, créditos externos, el Eximbank, el BEI, donde hay fondos para poder ejecutar estos proyectos. Los socios estratégicos a nivel internacional, México, China, Francia, todos los que quieran sumarse a este proyecto. Y claro, se debe poner a funcionar con responsabilidad todo el sistema energético. Es momento de dar soluciones. Este plan tiene las soluciones que requiere el país, elaborada con equipos técnicos, en donde están las medidas a corto, a mediano, a largo plazo, y la ponemos a disposición del gobierno para que las ejecute, para que las cumpla y para que el Ecuador pueda superar la crisis energética, económica y social que estamos viviendo el día de hoy. Ecuador es un gigante energético con una gran capacidad. Solo requiere voluntad, capacidad, conocimiento para revivirlo. Con todo esto, vamos a revivir nuestro sector energético y vamos a revivir al Ecuador. Muchas gracias. Estuve escuchando el desarrollo del plan, tanto a corto, mediano y largo plazo, pero también veo que hay una cuestión, una excepcionalidad en el contexto geopolítico. Tenemos la inauguración del puerto de Cochancay y obviamente esto reconfigura toda la fuerza política a nivel geopolítico, señora candidata. Con esto quiero referirme al gran debate que hubo en México sobre el control energético, que es lo que se tiene ahorita. Tenemos al lado a China con una inversión realmente impresionante. ¿Cómo va a encarar el Ecuador justamente el cambio de, por ejemplo, de Perú, que va a tener un cambio en la matriz productiva y por ende en la matriz energética? ¿Cómo podemos abrir este mercado a la inversión? Obviamente que pueda haber mayor inversión privada, donde podamos tener una actualización y qué rol vamos a jugar a nivel geopolítico, porque aquí hay una lucha de fuerzas que se nota cada día más claro. No es solamente que están las dos candidaturas, sino también se nota la lucha de dos bloques y obviamente esto nos influye bastante. Luego, a nivel de crecimiento económico, ¿cuáles son la proyección de usted, señor candidato? Porque tenemos en este momento un crecimiento poblacional que obviamente caemos incluso hasta en un cisne negro. No sabemos la política de Trump, no sabemos, en este momento se nos está yendo medio país. Es incontenible la salida de personas, pero también a su vez no sabemos en qué momento van a volver y no sabemos cómo va a haber el crecimiento. Cómo poner incluso también pensar en ese Ecuador donde podamos tener el control de los nuevos proyectos y de cuánto nos están creciendo. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos centros comerciales que no han apagado ni un poquito, no les ha importado ahorrar. Han creído que seguimos en una bonanza energética y lo que menos han tenido es una conciencia medioambiental. Entonces, en esto, y lo tercero para Cuenca, ¿cómo han considerado ustedes el cambio climático global? Porque estamos viviendo este momento algo que no hemos vivido en muchos años. Vemos el Julián Matadero, nuestro querido Tomebamba, que era el que tumbaba puentes, vuelto un hilito. ¿Cómo podemos lograr afrontar esto? Y luego la capacidad energética, ustedes hablan de 8.000 y consumimos 4.000. Yo creo que en el actual modelo vamos a tener que tener 16.000 para poder tener mucho menos del actual consumo y no depender solamente de la energía hidroeléctrica. Muchísimas gracias. Agradecemos las preguntas, queridos amigos de la prensa. Recuerden, tenemos 15 minutos nada más para preguntas, así que les pido que por favor aceleremos un poquito. Y recuerden el tema, el día de hoy, la crisis energética y las soluciones presentadas a través de revivir un gigante energético. Voy a responder en conjunto con mi compañero Diego Borja. La pregunta, entiendo, estaba dirigida a los dos. Lo del puerto de Cochancay, en Perú, sí amerita una reflexión más profunda. Inversión extranjera que va a Perú y que pudo haber venido a Ecuador. A un Ecuador que, como empecé yo indicando en mi exposición, no vinieron ninguno de los países latinoamericanos a la cumbre. Ninguno. Ecuador está aislado de la comunidad internacional por el mal manejo del candidato de Carondelet, y nos aísla de la inversión extranjera. Este año, en el primer semestre, rompemos récord con la peor inversión extranjera de las últimas décadas en el país, 124 millones apenas. ¿Y cuánto hemos tenido en remesas? 3.000 millones de dólares. Por $1 de inversión extranjera, ingresan $25 en remesas. En lugar de haber estado pensando en cómo desarrollar el potencial del Ecuador, y yo sí quiero hacer esta reflexión, aquí se dedicaron a estar pensando en cómo perseguir a los miembros de una organización política. Destrozaron nuestras unidades eléctricas, no dieron mantenimiento, no continuaron con el plan maestro de electricidad, no dieron mantenimiento a las carreteras, no dieron mantenimiento a los hospitales, no dieron mantenimiento a las unidades educativas, pero además no continuaron con el cambio de la matriz productiva, no continuaron con las rondas petroleras. Tenemos la peor producción petrolera de las últimas décadas.
lo que corresponde a menores ingresos y una obra fundamental. Estamos hablando de Cochancay, en Perú. Aquí se planificaba construir la refinería del Pacífico, el mayor proyecto petroquímico de la región de Latinoamérica. Eso es lo que estuvo planificado. Y en el año 2017 existían interesados. El exministro Pablo Campana en Teleamazonas dice claramente que habían cerca de 8 o 9 interesados a nivel mundial en construir la refinería. Pero como era una obra que empezó la Revolución Ciudadana y como sirvió de muletilla para tratar de acabar a una organización política, la dejaron morir y no la continuaron. Hoy, así como hablamos de Cochancay, podríamos estar hablando de la refinería, en donde compraríamos petróleo para producir aquí los derivados y vender al resto del mundo. Y Ecuador una potencia en energía, en hidrocarburos, en economía. Hacia allá también hay que llevar la reflexión. Esa refinería, que va a ser el proyecto petroquímico más grande de la región, será construido en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Luego también el incremento del consumo. El consumo se incrementa en aproximadamente 5% anual. Por eso el plan maestro de electricidad. Si tú ya sabes que tu consumo va aumentando en un 5%, que además eso es dinámico y lo tienes que ir revisando, tú sabes que tienes que ir haciendo obras que incorporen nueva energía, que sea mayor al crecimiento del consumo. Para eso está el plan, que tampoco se ejecutó en estos años, se les dejó hecho, listo, solamente vayan y cumplan, háganlo. Tampoco lo hicieron. ¿Qué hicieron? Dejaron destruir la capacidad instalada del país. Con esto, y quienes no pagan, por ejemplo, las mineras, tienen que salir de la red nacional, consumen gran cantidad de energía, pagan menos de lo que les corresponde, y el contrato decía que ellos no pueden estar conectados a ese sistema y tienen que generarlo ellos mismos. Doy paso a mi compañero asesor en materia económica, Diego Borja. Gracias, Luisa. A propósito de la pregunta que dice el periodista, aquí nos han querido meter un sentido común de que el Ecuador no tiene dinero. Y eso no es verdad. De manera que todo el plan energético que está proponiendo Luisa, no solamente que está financiado en su totalidad, sino que es un plan para aumentar la generación de recursos en el Ecuador, solamente para no agobiarles con cifras. De los 1.200 millones de dólares que se dejan de cobrar en aduanas que no están controladas y que luego son noticia internacional mala, sobre todo en Europa, con esos 1.200 millones hay la base inmediata para el plan que se propone. Más 1.500 millones de dólares de deuda con el SRI en firme, parte de esa deuda de la propia familia Noboa. Más 1.500 millones de las coactivas que el SRI debe haber empezado, tenemos financiado de largo este plan. En el proyecto Genera está el tema de los fotovoltaicos. Estaba revisando y hizo una exposición. Recordemos que usted en primera instancia fue un crítico del proyecto. ¿Usted piensa impulsarlo, que se cristalice y arregló seguido el señor Yaltopi ya no es candidato a la presidencia, pero si hablan de paneles solares, usted siendo presidente de la República, ¿le compraría a este señor? ¿Me repite su nombre, por favor? Franklin Morán. Franklin. Yo le pregunto a la ciudadanía que nos está mirando, que nos están aquí presentes, ¿a quién se le ocurriría poner una hidroeléctrica donde no hay un río? ¿A quién? A nadie, ¿no? A nadie se le ocurriría poner una hidroeléctrica donde no hay un río. Asimismo, no puede poner un proyecto fotovoltaico donde no tiene suficiente irradiación solar. He sido clara en decir todo el apoyo para proyectos eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricos, los que se requieran, pero en lugares donde técnicamente sea posible. Y voy a aclarar, en el caso del fotovoltaico al que yo me opuse, es en una zona nublada, lluviosa, de baja radiación solar. Hay estudios que demuestran cuáles son los mejores sitios para poner proyectos fotovoltaicos, que es Imbabura, Pichincha, Loja y Galápagos. 4 provincias donde existe la mejor radiación solar, por características deben ser zonas secas de preferencia. El proyecto al que usted se refirió es en una zona lluviosa nublada en el Arauco.
donde no hubo ni siquiera estudios técnicos, económicos, donde no hubo ni siquiera una socialización, la consulta previa que manda la Constitución, y que tiene serios vicios de corrupción. Y eso es lo que no vamos a permitir. Hay que recuperar la ética, la transparencia y que las decisiones sean tomadas para el beneficio de los ecuatorianos y no de ciertas empresas y familias. Como está pasando el día de hoy, con una corrupción pesada, que es parte de las 7 plagas que nos ha traído este gobierno. Adicionalmente, los procesos que se hagan para adquirir paneles solares o para implementar diferentes generaciones de energía van a ser públicos, a través de la normativa legal existente y licitaciones abiertas en donde se pueda recibir la mayor participación de oferentes a nivel nacional e internacional, donde se integre la empresa privada. Desconozco quién es de qué. A lo que a nosotros nos corresponde es ver que el Ecuador salga adelante con los mejores proyectos para la soberanía y sostenibilidad energética. Gracias. Hay dos proyectos hidroeléctricos sumamente importantes, son Cardenillo y el proyecto Santiago, que se ubican en la provincia de Morona, Santiago. Entre estos dos proyectos se estaría generando casi 3.600 megawatts de energía eléctrica que pasarían al sistema interconectado. En el caso de usted llegar a la presidencia, ¿usted impulsaría estos proyectos y con qué recursos lo haría? De hecho, lo mencioné dentro de la exposición. Estos son parte de los proyectos en materia hidroeléctrica que los vamos a impulsar y, como lo mencioné también, aquí hay fondos internacionales, el BI, el Eximbank, entre otros, pero adicionalmente con la participación de la empresa privada en alianzas públicas privadas podemos desarrollar estos proyectos. Muchas gracias. Señora Baguada, el aroma está en un sitio con luz solar todo el año. Y así lo determinan estudios hechos. Dice que usted ve allí una refinería. ¿A quién les creemos? Uno. Y dos, bueno, la otra es, por favor, ¿qué opina de haber eliminado las termoeléctricas y hacer termohidráulicas, que son un desastre? Muchas ciudades tenían sus termoeléctricas propias. Guayaquil, por ejemplo, con Emelec. Descartó muchas e integró las demás al sistema interconectado. Guayaquil ponía la energía a aledaños y estos los apagones. Y está al lado de una persona que estuvo dentro del gobierno nacional. Francisco, ¿usted ha ido al Aromo? Ya, porque parecía que lo aseveraba. Soy manabita, ¿sí? Soy manabita y cuando le hablo de mi provincia, le hablo porque la conozco absolutamente toda y me precio de recorrer el país entero. El Aromo, usted está en Manta, el Aromo está dentro de Manta. Usted está en Manta y llega al Aromo que está dentro del bosque húmedo de Pacoche, uno de los últimos bosques húmedos de la región. Y usted sale de Manta con ropa de costa, llega al Aromo y tiene que ponerse un abrigo. Hace un viento impresionante, está nublado y hace frío. Y yo los invito a que conozcan el Aromo. Qué bueno, usted conoce el Aromo. Es una zona nublada, lluviosa. Dentro de ese contrato fotovoltaico que se pretendió hacer allí, propusieron hacer un cambio normativo. Un cambio normativo que le asegure a la empresa que si no entregaba los 200 megavatios al sistema nacional por agentes externos y de fuerza mayor, igual le íbamos a pagar los 200 megavatios. ¿Saben ustedes lo que implica eso? Lo mismo que se hacía con las barcazas. A las barcazas, antes de nuestro gobierno y antes de cambiar la matriz energética, se les pagaba $600.000 mensuales. Generen o no generen energía, nos entreguen o no nos entreguen energía. Y se iba el dinero de nuestras obras, de nuestras medicinas, y teníamos los paros porque no se les pagaba a los médicos, no se les pagaba a los profesores. Ese era Ecuador. Pero sí se pagaba 600.000 mensuales a las barcazas, generen o no generen. Y eso pretendían hacer con el fotovoltaico en el Aromo. Y sí, lo fiscalicé porque no podía permitir que se extorsione así al pueblo ecuatoriano. Y en el Aromo vamos a construir la refinería del Pacífico, que va a ser el proyecto petroquímico más grande del Ecuador, que va a generar cerca de 20.000 empleos entre directos e indirectos y que nos va a ahorrar cerca de $5.000 millones. ¿Y quiénes se oponen a esto? Los importadores de combustible, los que no quieren que aquí se refine el petróleo, porque su negocio es importar el combustible.
los que están hoy día haciendo su agosto a costa de nuestro sacrificio y de nuestras lágrimas cuando aumenta la pobreza y la migración. Así que eso vamos a hacer allí. Y las termoeléctricas, nosotros construimos termoeléctricas que deben entrar a funcionar y que, como mencionaba Sofía Espín, especialista en la materia, hicimos termoeléctricas para garantizar que en época de sequía podamos tener soberanía energética. Ecuador es el único país de la región que enfrenta sequías y que tiene apagones de 14, 24 horas. ¿Por qué no pasa esto en Perú? ¿Por qué no pasa esto en Colombia, que tienen las mismas condiciones? Porque hubo un manejo adecuado, con conocimiento. Hubo voluntad política, que hay voluntad de hacer negocio de parte del candidato de Carondelet. Y eso es lo que tiene que cambiar. Esas termoeléctricas que hicimos, las vamos a poner a funcionar, pero adicionalmente, como ya lo mencionamos, vamos a incrementar nuevas fuentes de energía, entre térmica, eólica, fotovoltaica, hidroeléctricas y demás, junto con la empresa privada. Muchas gracias.